Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar acá en este momento, poder acercarnos, entrar a sus hogares. Yo sé que es una hermosa bendición que el Señor nos permite, ya que pues el Señor ha sido bueno y siempre ha estado, ¿verdad?, velando por nosotros, aderezando mesas, dice su palabra, en frente de nuestros angustiadores, de tal manera de que entonces hoy venimos acá para poder estudiar la palabra del Señor. Sé que hay necesidad espiritualmente para poder fortalecer nuestro espíritu y poder así, pues, verdad, permanecer en la palabra del Señor. De lo contrario, si no somos alimentados, nuestras fuerzas desvanecen. Pero gloria a Dios porque por el cuidado que Él tiene para que nosotros podamos ser alimentados y de poder estar así permaneciendo en su palabra. Y Él dice que si nosotros permanecemos en su palabra, Él permanece en nosotros. De tal manera vemos la necesidad que hay en nuestra vida del poder estar siempre atentos a la palabra del Señor. Yo le bendigo ahí en su casa. Yo sé que usted va a tomar ese tiempo para poder ver, para poder ser instruido, ya que gloria al Señor por esta palabra, por este privilegio que hoy tenemos de poder nosotros también llevar hasta sus hogares esta bendición. Y así de esta manera pues somos nosotros, ¿verdad? Tenemos esa comunión. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener esa comunión entre hermanos. Y como hemos sido pues, ¿verdad?, de alguna manera separados del templo por un tiempo, entonces este medio el Señor lo ha estado utilizando maravillosamente para que nosotros no nos desconectemos, sino que estemos siempre ahí, ¿verdad?, con esa comunión que el Señor quiere que nosotros tengamos como hermanos. Así que vamos a orar. Yo le invito a que oremos para entrar y vamos a estar viendo un hermoso tema, ya que pues hemos estado viendo ya desde varios días los beneficios, ¿verdad? La doctrina básica. Entonces, es necesario que pues pongamos atención a la palabra del Señor y podamos así cada día desarrollar más nuestra vida espiritual. Oremos. Señor, te damos gracias en este día maravilloso que tú, Señor, nos das para poder recrear, Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, en ti. Porque viendo, Señor, con nuestros ojos, Señor, las maravillas que tú has hecho, Señor, para entregarlas a nosotros como tu pueblo, Señor, sabemos que somos más, Señor, que bendecidos, porque tú eres el creador de todas las cosas y el creador está a favor de nosotros. Así de que hoy, Señor, en este momento yo quiero bendecir a mis hermanos, Señor, desde acá, ahí en sus hogares, Señor, que están anhelando, Señor, también escuchar tu palabra, ser instruidos, Señor. Sabemos que la instrucción es fundamental en la vida del cristiano, Señor, para poder crecer, para poder, Señor, fortalecernos, para tener esas fuerzas, Señor, como las del búfalo, y tener, Señor, esa visión como la que tiene el águila. Así de que hoy, Señor, bendecimos desde este lugar, Señor, a cada uno de aquellos que van a estar pendientes, aquellos que van a pararse un momento y escuchar tu palabra, Señor. En esta hora nos metemos bajo esos 5 ministerios, Señor, bajo esa sombra gloriosa que es la única en la que podemos, Señor, ser sostenidos. Hoy, Padre, muchas gracias te doy por este privilegio que tú me permites, Señor, de poder estar aquí presente y poder, Señor, estudiar juntamente con mis hermanos, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a iniciar nuestro tema. El tema que vamos a estar viendo hoy y es de doctrina básica, son los beneficios de la sangre. Sé que hemos sido pues de alguna manera ya enseñados, pero que no está de más poder estar siempre retroalimentándonos en esta palabra gloriosa, para que de esta manera pues no seamos desviados. Amén. Entonces el tema, los beneficios de la sangre, y vamos a leer como versículos bases en Hebreo 9, 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican por la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Glorioso es nuestro Señor, ya que este es el sacrificio perfecto. Ya hablando de Cristo, vemos acá que al principio dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos, pues verdad, esto fue la práctica que había dado, la orden, el mandamiento que el Señor le había dado a Moisés para el pueblo, ya que pues el pecado siempre ha estado, verdad, desde el principio, desde que Adán pecó, y el Señor ha hecho caminos, ha abierto esas sendas para poder traernos esa bendición a nosotros. Y vemos que entonces en el antiguo pacto establecían diversos tipos de sacrificios para poder cubrir el pecado, para poder que el pecador pudiera tener nuevamente esa comunión con el Padre y que pudiera alabar, porque uno, hermanos, si está en pecado no puede alabar, no puede exaltar al Señor, porque el pecado lo hace, ¿verdad? A uno lo humilla, pero gloria a Dios porque el Señor entonces hizo algo más maravilloso para nosotros en esta época que hoy estamos. La sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la vida misma. Esto hablando todavía de lo que es lo que Moisés recibió. Pero vamos a verlo para que podamos nosotros de esta manera poder entrar en el desarrollo de los beneficios que hoy nosotros tenemos actualizados y vivos para nuestra vida y vida eterna. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver Levíticos 17:11. Y dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, vemos acá entonces lo que se practicaba para aquellos que pues pecaban, que no cumplían lo que establecido por el Señor, y entonces se podía, ¿verdad? Tenía que hacer este sacrificio de un becerro o de cualquier de los elementos que el Señor había establecido para que se pudieran hacer. Entonces la Biblia declara que el cristiano es elegido por Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con esa sangre. Ahí viene ya la sangre de Cristo. Y entonces lo vamos a ver en Primera de Pedro 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un poco rápido por cuestión de tiempo. Vamos a ver Primera de Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué maravilloso, hermanos, qué beneficio, qué bendición la que nosotros hoy podemos tener acá. En la palabra del Señor podemos ser nosotros fortalecidos, ya que hoy pues no se hace esa práctica, ¿verdad? De que cada vez que pecamos nosotros o que un pecador, ¿verdad?, se arrepienta, habría que matar algún becerro. No, hoy tenemos la sangre preciosa de Cristo. Entonces, como consecuencia, podemos gozar de sus beneficios. Algunos de ellos que hoy vamos a estar viendo son, y vamos a ver y los vamos a enumerar acá. Como primero tenemos, le purifica. El cristiano debe conocer y experimentar los beneficios de esa sangre bendita. Gloria al Señor.
Entonces, como cristianos, para nosotros es estos beneficios, para nosotros es esta enseñanza que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que ya reconocimos el sacrificio de Cristo. Entonces, necesitamos fortalecer nuestro conocimiento en esa sangre gloriosa que fue derramada. Amén. Entonces, como primer punto, purifica. Y vamos a ver la ley dada por Moisés. Vamos a ver un poquito también de esto. La ley dada por Moisés establecía que todo pecado debía ser purificado con sangre a través de un sacrificio. Y lo vemos en Levíticos 14:25. Luego de degollar el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces vemos acá nada más, porque esto había sido establecido o era la ley de Moisés, dada a Moisés, que todo sacrificio tenía que ser así. Pero en el libro de los Hebreos se dice que casi todo es purificado con sangre conforme a la ley de Moisés. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que ahí sí que debía que haber sangre, de lo contrario no podía haber remisión. Ahora vamos a ver la palabra purificado. Se traduce del griego catarizo, que significa limpiar y liberar de toda mezcla, que era lo que pasaba, ¿verdad? Con el tiempo antiguo, que había mucha mezcla. Entonces había que purificar. Y entonces vemos que es limpiar y liberar de toda mezcla. Esto lo vemos en Strong 25:11. Lo que indica que la sangre de Cristo limpia cualquier tipo de pecado. Gloria al Señor. O sea que es maravilloso, hermanos, poder ver este beneficio de la purificación. Segunda de Corintios 5:17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Alegres, hermano, porque el Señor nos ha hecho nuevos. Hemos nacido de nuevos. Gloria al Señor, que entendimos aquello que Nicodemo no podía entender y que ahora nosotros tenemos esa bendición. Aleluya. Segundo punto es, en ella hay redención. Gloria al Señor. La palabra redención también se traduce del griego lutro, que quiere decir liberar contra recepción de un rescate. Strong 30:84. Esto significa liberar mediante el pago de un precio. Y hermanos, y aquí estamos viendo que entonces el pago que Cristo hizo fue el precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, por eso la palabra de Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad. Bendito sea el nombre del Señor. Gócese ahí, porque cualquiera que hubiera sido nuestro pecado antes de venir a Cristo, Él lo ha purificado, Él nos ha limpiado, Él nos ha hecho esa redención. Gloria al Señor, y toda iniquidad se ha quitado. Tito 2:14. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria al Señor, hermano. Nosotros debemos de ser celosos espiritualmente, pero de hacer buenas obras, de no caer, ¿verdad?, en pecado, porque caer en pecado ya sería, ¿verdad?, separarnos de la poderosa mano del Señor. El Señor, Él nos rescató de la vana manera de vivir que se heredó de los padres. Hermanos, realmente, aunque tal vez se sienta duro, ¿verdad?, saber que de los padres se heredó este tipo de herencia, pero que
Gloria al Señor, porque Él no se quedó con eso, sino que nos ha dado una bendición hermosa. Entonces vimos que, animemos el 12, Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro 1:18, y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, hermanos, sino que hemos sido nosotros rescatados con la preciosa sangre del Señor. Amén. Entonces, de la esclavitud, de la traición, y el único pago de rescate fue la preciosa sangre de Cristo. Entonces ahí podemos ver este beneficio de en ella hay redención. Y luego tenemos el tercero, es quita el pecado. Gloria al Señor. Si bien sabemos, hermanos, de que los sacrificios que habían en el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado, sino lo cubrían con esa sangre que se derramaba de la víctima, pues que verdad moría por el pecador. Pero en este caso, la sangre del Señor, el beneficio glorioso que hay en este derramamiento de sangre, que es del Hijo Jesucristo, este sí quita el pecado. El Nuevo Testamento pues nos enseña que la sangre de los toros y los machos cabríos no lo podían hacer. Hebreos 10:4. Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aleluya, no los pueden quitar, ¿verdad? Entonces, pero Cristo sí, sino que solo la de Cristo, quien realizó una vez para siempre un solo sacrificio perfecto para quitar el pecado. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya, hermanos. Después del sacrificio, Él sube para sentarse a la diestra de Dios, pero no únicamente ya como quitado de penas, sino que está sentado a la diestra de Dios, dice su palabra, para interceder por nosotros, para que estos beneficios que Él dejó a través de su sangre sigan vivos, sigan en pleno derecho de nosotros, de poder tomar nosotros esa bendición gloriosa. Luego ya, y no solo de nosotros los que hemos aceptado a Cristo, sino de todo el mundo. Y ahí sí que depende, ¿verdad? Si todo el mundo tuviera esa bendición de poder ver y aceptar el sacrificio de Cristo, entonces, hermanos, sería esto excelente, pero lamentablemente hay mucha gente que no lo quiere hacer. Primera de Juan 2:2 y dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Así de que usted a cualquiera le puede decir que el Señor derramó su sangre y que en Él hay redención, en que Él hay perdón, que Él quita el pecado que hay en nosotros. La sangre de Cristo quita el pecado porque en Él no hay pecado. Eso lo vemos en Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Gloria al Señor. O sea que esa sangre gloriosa sí puede quitar el pecado. Y la palabra quitar se traduce del griego airo, que significa levantar, llevar, tomar arriba o afuera. Y en este caso el Señor dice que Él tomó nuestros pecados y los puso sobre sus hombros y los subió a la cruz y ahí los venció. Y afuera y nosotros ahora estamos libres de ese pecado. Aleluya. Y eso lo puede encontrar usted ahí en el Strong en 142. Por lo que Cristo llevó nuestros pecados sobre sus hombros. Aleluya. Entonces,
todo creyente debe de saber esto, de que ya no tenemos pecado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que luchar para que el pecado no nos alcance, amén. Limpia de todo pecado, gloria al Señor. También hay una limpieza gloriosa, constante a través de su palabra, y es lo que ahora hacemos con estas enseñanzas para que nosotros conozcamos y encontremos la manera de podernos lavar también a través de su palabra. Limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cuando se habla de limpiar, se refiere a la palabra también en griego, catarizo, que significa hacer limpio, limpiar de la contaminación del pecado y declarar limpio y puro. Gloria al Señor. Esa es la limpieza que el Señor ha hecho en nosotros, y que hoy por esa limpieza hermosa que el Señor hizo a través de su sangre, hoy podemos nosotros estar aquí hablándole a usted, diciéndole: hermano, estos son los beneficios de la sangre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así de que alábele, alce sus manos y dígale: gloria al Señor, porque tú me has hecho limpio de toda contaminación y ahora soy puro. Gloria al Señor. Eso lo puede encontrar también en Strong 25:11. Aleluya. Entonces, el leproso, vemos en Mateo, vamos a ver Mateo 8:2, donde un leproso pide, ¿verdad? Le dijo a Jesús que si él quería podía quitar o limpiarlo de esa enfermedad. Lo vemos en Mateo 8:2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y usted conoce, pues, verdad, bíblicamente, que en ese tiempo tener lepra era algo desastroso, era algo que no podía tener comunión con sus hermanos, no podía vivir dentro de la congregación. Entonces, imagínese en ese estado, que usted está desechado, aislado, y que alguien puede limpiarnos, y que alguien podía limpiarnos, hacernos puros. Entonces este leproso alza su voz y dice: verdad, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo limpió, porque Él nos ama. Gloria al Señor. Él vino a buscar lo que estaba perdido, dice su palabra. Entonces aquí nos ha encontrado y Él nos hizo limpios. Gloria al Señor. También limpia la conciencia, hermanos. La conciencia es lo que el pecado, ¿verdad?, nos ensucia, nos hace pedazos nuestra conciencia, y nosotros estamos que ya nos sentimos, incluso ya cuando pecamos somos insensibles al pecado. Entonces el Señor puede hacer esto. El Señor, la sangre de Cristo puede hacer esto, limpia la conciencia, y eso lo vemos en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, y dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que ahora hacemos, hermanos. Eso es lo que ahora usted y yo hacemos cuando levantamos nuestras manos y servimos al Señor. Cuando usted viene y le da la palabra a alguien, eso es lo que el Señor ha hecho para que sirvamos hoy al Dios vivo. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Entonces la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas. Y lo vamos a ver, la conciencia se refiere, según el diccionario Vine, a aquella facultad mediante la cual se llega a saber la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto a gobernar la vida. Por ejemplo, el sentido de culpa delante de Dios. Esa es lo que va a limpiar el Señor. Y entonces
Es lo que muchos, ¿verdad? A veces dicen, si yo ya no tengo perdón de Dios porque quieren limitar el poder o los beneficios de la sangre. Porque su conciencia está sucia y el enemigo la está haciendo pedazos y entonces ellos piensan de esta manera y no quieren acercarse al Señor, pero el Señor lo hace, gloria al Señor, lo limpia lo limpia la conciencia. Vamos a ver Hebreos también, Hebreos 10:2. Hebreos 10:2. Vamos a ver por dónde me quedé. Hebreos 10:2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan a este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpiaos una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces vemos acá también que por otra parte la conciencia es aquel proceso, aleluya, es aquel proceso, vamos a ver aquí, se nos corrió, de pensamientos que distinguen lo que considera normalmente bueno o malo. Esa es la conciencia. Entonces eso es lo que el beneficio de la sangre, uno de los beneficios de la sangre que el Señor nos ha dejado para limpiar nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, y acercarnos a Él, alabando. Entonces aquí decía lo que consideran moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo. Gloria al Señor. Así de que para eso el Señor nos ha hecho libres. Utilizando estas definiciones comprendemos que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar el pensamiento del creyente, fortaleciendo la conciencia para que distinga claramente. Lo vamos a ver en 1 Corintios 8:7. 1 Corintios 8:7 y dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, el Señor con su palabra nos va ayudando para que nosotros pues podamos tener esa fortaleza y ya conocer, ¿verdad?, estos beneficios gloriosos. Otro beneficio, tenemos permanencia en el Hijo, gloria al Señor. Y esto es a través de la cena. Usted sabe que este versículo en Juan 6:56, pues no lo hemos visto mucho y ha sido de excelente bendición para nosotros como hijos de Cristo, o como hijos de Dios, perdón. Y entonces vemos ese hermoso beneficio de la palabra del Señor. Juan 6:56. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces hay permanencia, hermanos, en el derramamiento de la sangre del Señor. Entonces tenemos esa permanencia en el Hijo. Y esto es en el acto de la cena del Señor, proporciona permanencia en el Hijo. Aleluya, gloria al Señor. Y nosotros queremos ser esos hijos que permanecen en la palabra. También tenemos comunión. Tenemos comunión y eso lo vemos en primera Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, acá es hermoso porque cuando nosotros participamos del pan y el vino, cuando partimos eso, hermanos, tenemos comunión. Esta es una bendición que el Señor nos ha dejado y de tal manera no deberíamos de estar nosotros ya a esas alturas dudando, sino esto es una bendición que el Señor nos ha dejado. Entonces tenemos esa comunión y la comunión se traduce también del griego koinonia, que significa tener en común, compañerismo,
la parte que uno tiene en cualquier cosa, gloria al Señor. En este caso, nosotros los cristianos tenemos esa gloriosa comunión en la parte del Evangelio de Cristo que hemos sido sanos. Participación en un compañerismo reconocido y gozado. Strong 28:42. Los creyentes tienen compañerismo en Cristo, hermanos. Es maravilloso tener esta comunión. Si no tenemos comunión, si estamos viendo que tenemos problemas con esa comunión, debemos de nosotros, hermanos, venir y tomar este beneficio y echar mano de él. Otro beneficio es, nos acerca a Dios. Efesios 2:13, Efesios 2:13 nos acerca a Dios. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué estamos cerca de Cristo? ¿Por qué nos acercamos a Él? Por el beneficio de la sangre de Cristo. Amén. Luego vemos Romanos 11:30. Vamos a ver acá. Si no, solo lo puede anotar porque estamos ya corriendo con el tiempo. Lo puede ver. Leímos Efesios 2:13. Y luego puede ver usted ahí en su casa, pues también lo que es Romanos 11:30. Otro de los beneficios es, hay entrada al lugar santísimo. Amén, gloria al Señor. Conocemos que, verdad, en el tiempo de Moisés no podían entrar todos al lugar santísimo, sino únicamente los sacerdotes, que tenían que llevar un proceso de purificación, pero que hoy vamos a ver acá en Hebreos 10:19 esa hermosa bendición. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Pero ¿por qué tenemos entonces esa entrada al lugar santísimo? Por la sangre de Cristo. Ese es un beneficio glorioso. Entonces hoy ya no únicamente los sacerdotes, sino que nosotros podemos llegar al Señor. El lugar santísimo era el lugar del tabernáculo construido por Moisés, en donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Que representaba la presencia de Dios. Pero ahora, por la sangre de Cristo, nosotros tenemos esa entrada al verdadero lugar santísimo para conocer al Señor más cerca y gozarnos en Él. Gloria al Señor. Otro beneficio es, hay entrada, vamos a verificar, nos santifica. Gloria al Señor. Esa sangre gloriosa, la sangre de Cristo sobre la vida del creyente, santifica y regenera. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gloria al Señor. Ya no hay otro sacrificio, ya no hay que estar nosotros esperando en verdad otro sacrificio que nos pueda limpiar de pecados. Ya fue hecho, fue dado y fue excelente. Y después de ese sacrificio, cuando se cumplió, dice la palabra del Señor, que Él subió a la diestra del Padre. Entonces, ya que Dios castigará a aquel que lo tome por inmundo, hay que tener cuidado también con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es hermosa, es santa. Entonces no podemos nosotros tomarla por inmunda. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, hermano, acá debemos de tener mucho cuidado. Ese es el conocimiento que debemos de tener, que nos santifica, y la sangre pues es santificadora.
Aleluya. Entonces nos trae paz. Otro de los beneficios gloriosos es que nos trae paz. Y lo vemos en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Aleluya. Colosenses, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo, la sangre de su cruz, o sea, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Usted sabe que la tierra incluso estaba maldita, que había sido maldita por el pecado del hombre, pero bendito sea el Señor que Él la vino a restituir también, ¿verdad? Y trajo paz y reconcilió. Entonces, acá dice lo de arriba y, ¿verdad?, lo que está aquí abajo. Entonces, esta es precioso. Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 también se lo dejo para que usted lo busque ahí en su Biblia y pueda usted ir reforzando esta bendición gloriosa. Luego tenemos acá también otro beneficio que es nos hace aptos. ¿Aptos para qué? Aptos, vamos a ver, se traduce de la palabra griega katarizo, que significa ser apto, equipar y preparar. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo hoy? Preparándonos, equipándonos. Entonces nos está haciendo aptos. Vamos a leer, esta lectura es de Hebreos 13, 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para esto nos hace aptos el Señor, para que nosotros, ¿verdad?, tengamos también seamos equipados, seamos preparados para esa buena obra del Evangelio, para que podamos tener también nosotros la capacidad de enseñar a otro, para tener la capacidad de evangelizar y todo ello. Otro beneficio glorioso es señal de un nuevo pacto. Podemos conocer que la sangre es la señal de un nuevo pacto. Hebreos 8 al 13, pero solo vamos a leer Hebreos 8. Y usted puede leer ahí en su casa de todo Hebreos o Hebreos 8 al 13. Aleluya. Y dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Este pacto glorioso es el que ahora nosotros estamos gozando de esos beneficios gloriosos que el Señor ha dejado, ¿verdad? Entonces a Israel le dan la profecía, pero que nosotros hoy lo estamos gozando. Gloria al Señor. Catarizo lo puede encontrar usted en Strong 2675. Gloria al Señor. La sangre de Cristo hace apto al creyente para hacer su voluntad, y eso es lo que hoy nosotros hacemos. También tenemos acá, nos da vida. Vamos a ver, vamos a ver bien. Ya vimos el beneficio que es señal de un nuevo pacto. Y ahora vemos, nos da vida. Esto es hermoso, hermanos, porque ese beneficio, porque leíamos, ¿verdad?, que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, herencias que habíamos recibido de nuestros padres, pero que ahora aquí este beneficio es que nosotros vamos a tener vida por medio de esa sangre gloriosa de Cristo. Amén. Cuando participamos, por supuesto, de su carne y de su sangre. Pero ¿cómo puedo participar yo de su carne y de su sangre? Dirá usted ahí. Pues es lo establecido por el Señor, la mesa, la celebración de la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena que nos ha dejado para que nosotros tengamos ese beneficio glorioso. Y lo vamos a ver entonces en Juan 6:53.
Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estaríamos muertos, hermanos. Ya les dije, ¿verdad? Entonces, en nuestros delitos y pecados. Cuando participamos de su carne y de su sangre, tenemos vida. La palabra vida se traduce del griego zoe, con Z, zoe, que significa vida como la tiene Dios, o sea, vida eterna. Aquello que el Padre tiene en sí mismo, vida eterna. Y que Él dio al Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo. Eso es lo que el Señor nos quiere dar a nosotros. Imagínense que Cristo, después de que Él entrega, ¿verdad?, su espíritu al Padre, Él muere, entonces, pero que al tercer día, como había sido profetizado, como había sido dicho por Él mismo, que al tercer día Él iba a ser resucitado, entonces esa vida el Padre se la da y vuelve a tomarla. Amén. Él tenía poder, dice su palabra, para darla y tomarla. Entonces, esa es la vida que el Señor nos da a través de su sangre, nos da vida y vida eterna. No solo vida acá, larga vida acá en este planeta Tierra, sino una vida eterna juntamente con Él. Gloria al Señor. Esta vida eterna es la posesión presente y real del creyente debido a su relación con Cristo. Gloria al Señor. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué glorioso, hermanos. Gócese en el Señor de estos beneficios gloriosos que el Señor nos ha dado y que hoy tenemos esa vida eterna. Primera de Juan 3:14, ya muy rápidamente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Por la palabra lo sabemos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es muy peligroso, hermanos, el no amar. Entonces tenemos que ver este beneficio que nos está dando acá, ¿verdad? De que nos da vida, pero que también nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Para amor el Señor nos ha llamado. Gloria al Señor. Luego vemos también, primera de Juan, ya lo vimos, 3:14, que algún día se extenderá al cuerpo. Esto lo vemos, esta gloriosa bendición, garantizado por la resurrección de Cristo. Segunda de Corintios 5:4. Segunda de Corintios 5:4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. También leemos segunda de Timoteo 1:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gloria al Señor. Esto es en lo que es, ¿verdad?, el beneficio de que tenemos vida. Y entonces vamos viendo acá otro beneficio es, nos quita herencias ancestrales negativas. Nos quita herencias ancestrales negativas. Qué hermoso, hermano, saber esto, porque realmente nosotros desconocemos muchísimo de nuestros antepasados, y que ahora el Señor venga y haga esto a través de su sangre. Esto es glorioso. Lo único que tenemos que correr es a tomar esos beneficios. Primera de Pedro 1:18, y aquí ya vamos a ir terminando este tema hermoso, que realmente quisiéramos volverlo a ver en lo personal, porque sí es hermoso saber todo esto que el Señor nos ha dejado. Primera de Pedro 1:18 y 19.
Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ahora, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, esto es glorioso saber esto, de que estamos ahora también siendo limpios de este tipo de situación. Este pasaje indica que fuimos redimidos de la vana manera de vivir, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevar todo esto a nuestro corazón, a nuestra mente, y decirle al Señor, ser agradecidos con el Señor. Y de esta manera vamos a ver que por medio de la sangre de Cristo, es decir, el sacrificio de Jesús, hace libre al creyente de herencias de maldiciones familiares, puesto que la genética de maldición en el creyente es cambiada a la genética bendita del Hijo de Dios, que esto es Cristo. La sangre de Cristo corta cualquier lazo generacional de maldad para andar en novedad de vida. Gloria al Señor. Entonces debemos de correr, hermanos, a estos beneficios. No tenemos que nosotros descuidar esta bendición tan grande. Y como conclusión, entonces, con estos beneficios se entiende el gran amor de Dios para sus hijos, o sea, para nosotros. Con estos beneficios se entiende el gran amor de Dios para nosotros, sus hijos. Amén. Y vemos Juan capítulo 3:16, que esto lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, o sea, para todo el mundo, pero debe de ser esto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué glorioso, hermanos. Esto realmente es, ahí sí que el tema lo dice, beneficioso, ¿verdad? Los beneficios de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y yo espero, hermanos, de que usted y yo hayamos sido bendecidos, o sea, fortalecidos en este conocimiento. Amén. Porque es un conocimiento. Todos sabemos que Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario y que nos sanó, y que eso prácticamente es como un resumen. Pero ya viendo todo, ya paso por paso, vemos aquí todos los beneficios gloriosos de esa sangre. Yo le invito, hermanos, de que oremos y digamos al Señor, abre los sentidos, abre nuestro entendimiento espiritual, para que podamos cada día reconocer esos beneficios y nunca nos vayamos a apartar de esa hermosa bendición que ahora tenemos en el Señor. Amén. Oramos y le decimos al Señor que Él sea que escriba eso en nuestro corazón, para que de lo que Él deje en nuestro corazón, nosotros podamos fluir también y podamos enseñar a aquel que lo necesita. Amén. Así de que oramos al Señor y le decimos, y desde ya muchas gracias por esa paciencia de poder estar viendo, de poder estar oyendo, de poder estar anotando, y el Señor está viendo esa aptitud de hambre, esa actitud de necesidad que usted tiene para poder aprender de esa palabra del Señor, porque usted sabe que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento, pero hoy el Señor nos ha dado esa libertad de conocimiento para poder extendernos a la bendición gloriosa. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta hermosa bendición que tú nos has dado, y que hoy yo en lo personal, Señor, me he gozado. Y así como me he gozado yo, Señor, yo sé que mis hermanos allá en casa o en cualquier lugar donde nos estén escuchando o viendo, Señor, puedan gozarse también, sabiendo que esa
hermosa lista de beneficios que tenemos, Señor, son nuestras, son las que tú nos diste, son el regalo que tú nos entregaste, Señor, para que podamos crecer en esa gloriosa voluntad de ti, en ese deseo, en ese amor que tú derramaste, Señor, dando a conocer, Señor, a través de tu Hijo amado, ese amor tan grande por nosotros, Señor, restableciendo esa comunicación que se había perdido, esa comunión, Padre, entre nosotros y tú. Oh, gracias te damos, Señor, en este hermoso momento, porque tú eres bueno, porque tú nos has dado, Señor, tu palabra y no te cansas, sino que cada día, Señor, tus planes son de bien, tus planes son para que nosotros tengamos beneficios gloriosos, beneficios, Señor, que nos llevan a una vida eterna, a una vida de salud, a una vida, Señor, de paz, de gozo. Señor, gracias te damos en este hermoso momento por esa palabra que vino a darnos vida y que hoy conocemos, Señor, esos beneficios gloriosos de tu sangre, de ese sacrificio que, Señor, tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario por amor a mí y por amor a todos los del mundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.